además en este siglo XV, estos viajes de exploración buscando esta nueva ruta hacia Oriente se pudo llevar adelante porque hay medios y conocimientos técnicos y podríamos decir protocientíficos o que recién están iniciándose en el conocimiento científico que los hicieron posibles. Esto no es casualidad, digamos, es un clima de época, ese siglo XV, con todos los cambios que estudiamos, los cambios económicos que mencionamos recién, que era la reactivación económica, y entonces como necesitan comerciar y no tienen rutas, necesitan esas rutas. Además, los reyes, recuerden que se habían puesto por encima de toda la sociedad, generando estas monarquías absolutas y organizando sus reinos. Y los reyes van a necesitar no solo artículos de lujo, sino también oro y plata. Y esto forma parte de este contexto. Pero esos viajes no hubieran podido hacerse explorando y buscando rutas nuevas para llegar a Oriente si no había medios y conocimientos técnicos que lo permitieran. Por eso fue muy importante, a partir de él, todo lo que generó el humanismo, esta idea de que el hombre es capaz de razonar por sí mismo, es libre para razonar, para interpretar, llevó a que hubiera mucho desarrollo de la matemática, de la física, de la astronomía, y apareciera la teoría heliocéntrica, que se oponía a la geocéntrica, esto ya lo vimos también, o sea que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del universo, por eso heliocéntrica, ¿sí? Y que el planeta Tierra giraba alrededor del Sol. Y por otro lado empieza a aparecer la idea, como les conté recién, de que el planeta no es plano, sino que era redondo, era la idea que se tenía en ese momento. Hoy sabemos que es más bien ovalado y que tiene cierta... que está inclinado, pero bueno, en ese momento aparece la idea de redondez, y esta idea de redondez les permite pensar que es posible llegar a Oriente por el occidente. Obviamente que al ser un clima de época, estos conocimientos no aparecen de un día para el otro, no los genera solo una persona, pero tenemos dos personajes importantes que vamos a recordar como pensadores que ayudaron a construir estas nuevas ideas. El primero va a ser Copérnico, que va a ser el más importante en el momento que nosotros estamos estudiando, porque si ustedes ven, en el momento de la conquista de América tenía aproximadamente 20 años, ¿sí? Entonces su teoría va a ser muy importante, no solo para el momento de la conquista de América, sino para todos los viajes de exploración que se hicieron después. Copérnico planteó justamente este modelo heliocéntrico. Y en el siglo siguiente, quien completa su teoría, quien la profundiza, va a ser Galileo Galilei. Pero los viajes ya estaban en curso cuando Galilei propone sus teorías. Pero igualmente es este clima de época en el que muchos empiezan a pensar que la Tierra no es plana. Y esto les permite pensar que si van por el oeste van a llegar al este sí o sí. Si fuera plana, la idea era que ellos no se alejaban de los mares por miedo a que la Tierra se terminara en algún momento y se cayeran hacia algún tipo de abismo o lugar desconocido. Bueno, hubo diversas invenciones en esa época que algunas son anteriores, pero que se empezaron a hacer conocidas en este siglo XV y que posibilitaron estos viajes de exploración. Una va a ser la brújula, un invento que algunos creen que viene de China, o sea que con estos viajes que hacían hacia Oriente desde hace un tiempo, desde la Edad Media, habían conocido la brújula, se cree aproximadamente que es del siglo XII. La brújula marca siempre el norte porque tiene una aguja imantada y la Tierra tiene magnetismo. Entonces, la aguja imantada siempre va a marcar el norte y con este aparatito entonces podían alejarse de las costas sin miedo a perderse porque con el norte, sabiendo dónde es el norte, saben cuál es el sur, cuál es el este y cuál es el oeste. Otro aparatito que van a usar va a ser el astrolabio, que servía para medir la distancia con los astros, estudiando mucho las constelaciones, los astros, o sea, los movimientos del sol, los movimientos del sol, no, las distancias entre el sol, las distintas estrellas,
los planetas podían ellos ubicarse midiendo dónde estaban de acuerdo a dónde estaban algunas constelaciones, ¿sí? Y además empezaron a construir mapas, cartas geográficas o portulanos, que eran mapas donde indicaban dónde había puertos. Si ustedes ven los mapas que yo acabo de agregar, el mundo conocido era Europa, Asia y el norte de África. Y para alejarse de las costas sin morir en el intento, aparecieron las carabelas. O sea, también necesitábamos embarcaciones capaces de alejarse de las costas, de navegar en los mares profundos, sin que sean, sin que vuelquen, sin que terminen todos muertos en medio del mar. Entonces, las carabelas les permitían alejarse sin naufragar, digamos, ¿sí? O sea que esos medios técnicos hicieron posible esta búsqueda de nuevas rutas. Pero también va a haber otros motivos, porque yo puedo tener todos esos medios técnicos, pero no tener ninguna motivación para buscar esas rutas. Pero los europeos sí tenían esa motivación. Tenían motivos, o sea, causas económicas. Necesitaban las rutas para comerciar. ¿Por qué? Por el crecimiento de ese comercio del que hablábamos al principio. Y porque los reyes y los nobles, al demandar productos de lujo, esto significaba un negocio para los burgueses. Si los reyes querían alfombras de Oriente, bueno, se las iban a traer porque los reyes iban a pagar, ¿sí? Y también había motivos políticos. Además de buscar estas rutas para comerciar, los reyes querían conocer nuevos territorios para ampliar sus tierras, y porque ampliando las tierras, si ellos encontraban lugares donde no hubiera príncipes cristianos, iba a aumentar la cantidad de súbditos, o sea, de personas que iban a obedecer a estos reyes y que iban a pagar impuestos. Ahí vemos el pago de impuestos. También necesitaban encontrar nuevos lugares donde hubiera oro y plata, porque necesitaban acuñar moneda. Recuerden que los estados modernos van a unificar una única moneda dentro de todo el territorio. O sea que vimos que hay más de un motivo. También algunos historiadores incorporan un motivo religioso. Con la Reforma Protestante, la Iglesia Católica había perdido muchos fieles, entonces buscando nuevos territorios, también buscaban territorios para evangelizar a esa población si es que no era cristiana. Los dos reinos que se decidieron por hacer estos viajes de exploración eran Portugal y España. Portugal, como les conté, no quiso alejarse de las costas. Por eso si vemos, por ejemplo, la primera flecha, la de color fucsia, los primeros viajes son siempre bordeando la costa, tratando de buscar una ruta distinta a la que usaban antes para llegar, ahí vemos a lo que sería India, China, Japón, ¿sí? Los portugueses tenían un rey, Enrique el Navegante, que fomentó estos viajes, pero que no se animaron a alejarse de las costas y a hacer este proyecto que tenía Colón, que era ir por el occidente. ¿Por qué Portugal y España? Porque eran reinos interesados en encontrar estas rutas. Y dijimos que otros eran los españoles. Los españoles se animaron a ir por occidente, dar la vuelta, pero cuando intentaron dar esa vuelta, se encontraron con un continente nuevo que va a ser nuestro continente americano. Por eso vemos que las rutas son distintas, logran alejarse de las costas. Y ahí lo que vemos son los cuatro primeros viajes de Cristóbal Colón. Primero llega a las costas de las islas y después pasa a las costas del continente y después van a pasar, de hecho, al territorio continental. Esto va a generar alguna rivalidad entre España y Portugal cuando los viajes empiezan a ser cada vez mayores y encontrar distintas rutas y encontrar estos otros territorios, va a generar una rivalidad entre España y Portugal que van a repartirse después los territorios conquistados. Con esto cerramos la clase de hoy y vamos a seguir profundizando estos temas en las próximas clases. No te olvides de enviarme las dudas por Classroom.